Pues la Unión Europea tiene dos tipos de retos en la próxima legislatura, los internos y los externos. En los externos está muy claro, empieza por la amenaza Rusia y la cuestión de seguridad y defensa, sigue por la cuestión China y todo lo que tiene que ver con la competitividad y las alianzas que pueda haber de cara a los próximos 5 o 10 años respecto al eje con Washington. Washington, la alianza americana, es el tercer factor decisivo, empezando por las elecciones de noviembre de Estados Unidos, y el cuarto elemento es el llamado el sur global, Global South, o como queramos denominarlo, una parte del mundo creciente, con una población inmensa y que no solo no está alineada con la cosmovisión del mundo de la Unión Europea, sino que está alineada en algunas de las cuestiones fundamentales con algunos de esos actores, empezando por Rusia y siguiendo por China. Pero a nivel interno los desafíos no son menores. Pasamos de una legislatura que ha estado muy centrada en la transición digital y en la transición verde a una que va a estar completamente centrada en la competitividad, en la que las instituciones europeas, pero también los Estados miembros, los gobiernos, están dando pasos hacia atrás o por lo menos pidiendo o incluso exigiendo una pausa en la velocidad, en la implementación de algunas de esas medidas que tienen que ver con la agricultura, con los fertilizantes, con la descarbonización y la competitividad, la pérdida de competitividad sintetizada en los informes de Enrico Letta y en breve de Mario Draghi, yo creo que va a ser el eje vertebrador de una legislatura muy marcada ya desde las elecciones europeas de este mes de junio por un cambio en las alianzas tradicionales en el Parlamento Europeo. Va a ser una legislatura de transición, probablemente no de cambio, no va a ser una revolución, no vamos a ver unas mayorías diferentes a los que hemos visto entre socialdemócratas y democristianos desde los años 70, pero vamos a ver un camino hacia la derecha, un continente que se ha derechizado y que va a tener que incluso redefinir su concepción de qué es el europeísmo en el siglo XXI. Yo creo que el mensaje o las líneas o las tendencias que se han marcado durante décadas ahora mismo están en cuestión y quizás ya no sean válidas. El elemento fundamental para la autonomía estratégica es empezar a creérselo. Vimos una reacción muy fuerte por parte de la Unión Europea después de la pandemia y sobre todo después de la invasión rusa de Ucrania hace ahora 2 años y medio casi. Pero una cosa es esa reacción inicial, esa constatación, por un lado, de que, como dice muy a menudo el alto representante Josep Borrell, nos dimos cuenta de que no producíamos ni un gramo de algunos medicamentos básicos, en el que la dependencia de la energía fue evidente, en el que la dependencia todavía de los materiales raros o de los chips es absolutamente peligrosa en un mundo cada vez más hostil y revolucionado. Entonces, una cosa es esa reacción que hubo ahí y claramente ante la invasión rusa, que supuso romper todas las líneas históricas de la Unión Europea en lo que tiene que ver con seguridad, en defensa, en armar a un país atacado, cambiar la política de ampliación incluso para dar cabida a países para los que la puerta estaba completamente encerrada. Y una cosa es esa reacción instintiva y, digamos, razonablemente coherente de los 2 primeros años, y otra es en qué se materialice de verdad, porque esto vuelve a tener una dimensión interna y externa. Y en la dimensión externa una cosa es ser más asertivos en el mundo, buscar mayor presencia en los foros internacionales, incluso avanzar en una unión de la defensa que no sea redundante con la OTAN, y otra es cambiar la forma de verdad que tienen los Estados miembros, los gobiernos nacionales de verse en el mundo. Lo estamos viendo cada día en el frente en Ucrania, para qué se le puede dar armas, qué permisos para que utilicen esas armas en otros países. Hemos visto las dudas de muchos países que no quieren mirar hacia otro lado respecto a Washington, pero que se pueden ver forzados. Un liderazgo francés que, como le ha ocurrido siempre al presidente Macron, es muy claro, pero no tiene nadie a quien realmente le siga. O sea que lo primero es creerse esa autonomía estratégica, que yo creo que de verdad todavía no nos estamos creyendo, y solo cuando todavía sientamos la amenaza más cerca, la presión más cerca, cuando la crisis sea todavía más agobiante, por desgracia, es posible que se intenten dar algunos pasos. El marco teórico ya ha cambiado, pero para el marco práctico queda bastante tiempo.
Europa no puede permanecer ajena. Igual que la política, si no la haces, te la hacen. Las relaciones internacionales, si no la haces, si no la practicas, si no estás en la mesa principal, te la acaban haciendo. La Unión Europea no es una superpotencia militar como pueda ser Estados Unidos y como lo va a ser China. No es una superpotencia demográfica al nivel de India o China. Se ha conformado durante muchísimo tiempo con ser una superpotencia comercial y una superpotencia regulatoria, y hemos visto que eso ya no es suficiente. Así que la única manera de que no te coman ni fagociten es estar en esa mesa, y esa mesa exige cambios muy profundos. Lo vamos a ver durante los próximos 5 años, un cambio en la forma de entender las relaciones comerciales en un mundo que gira hacia el proteccionismo, la forma de entender las ayudas de Estado a nivel interno y a nivel externo. Lo que hace 5 años era un tabú dentro de las capitales y especialmente en Bruselas, ya no lo es y se está apostando por campeones europeos. Va a tener que seguir implementando todo lo que tiene que ver las directivas digitales y de mercado interior. Va a tener que revolucionar, profundizar y concluir ese mercado interior que todavía no es algo equivalente a lo que hay en Estados Unidos, y eso marca las diferencias, y eso provoca que hasta 300.000 millones de euros se vayan cada año de ahorros europeos a Estados Unidos. Así que va a tener que aceptar que ese mundo kantiano que hubiéramos deseado no está a la vuelta de la esquina, que estamos más todavía cerca de un mundo jovesiano para lo bueno y para lo malo, y que no podemos confiar ni en el paraguas norteamericano, ni en el paraguas únicamente de la OTAN, probablemente, ni podemos confiar en que los grandes actores, los vecinos como Rusia o los no tan vecinos como China, vayan a seguir intentando cooperar en un mundo. Esa idea de principios de los años 2000 yo creo que ya ha quedado completamente atrás. Yo creo que tengo un problema muy grave epistemológico, si me lo permitís, con la idea de proyecto europeo. Yo creo que ya tendríamos que dejar de llamarlo proyecto, porque algo que tiene más de 70 años de historia se ha ganado los galones. No puede derivar siempre filosóficamente la legitimidad de algo del futuro. Es decir, cuando realmente esto se consolide, no, la Unión Europea ya es algo muy real hoy y no es un proyecto. Lo que está cambiando efectivamente es la forma de integración y la politización de las instituciones. Esa forma de hacer Unión Europea sin luz y taquígrafo en Châteaux de Luxemburgo por un club de pocas personas ya no es realista, ya no se está haciendo. Estamos viendo una transformación fundamental. No es casualidad que en la mayoría de los estados fundadores las fuerzas escépticas, las fuerzas európogas o una mezcla de ambas sea la fuerza más votada en las elecciones, y puede volver a serlo en las elecciones europeas. Estamos en un momento en que la profundización ha tocado las áreas más sensibles. Ya no basta con repartir cuotas de leche, de pescado y de frutas, sino que cuando se habla de cuotas de personas, cuando se habla de refugiados, cuando se apela a la cuestión identitaria, que es la esencial ahora mismo, no solo en el continente, sino en Estados Unidos, en Filipinas o en Brasil, cuando se tocan áreas tan sensibles, la forma de aplicar esa política y esa europeización forzosamente no puede ser la misma. Estamos en una legislatura seguramente que empieza ahora de transición, en que las fuerzas de la derecha seguramente ya sumen, pero no van a encontrar los equilibrios adecuados para cambiar, pero se va a lo que Meloni llama el modelo Italia, una mezcla de la derecha popular, la derecha conservadora y la derecha soberanista, y vamos a ver un giro en ese sentido. Esa visión naif del europeísmo sin tener que justificarlo, argumentarlo, ya no basta. Igual que las fuerzas de ultras extremistas, radicales, de la derecha dura, las eurófobas y las euroescépticas han moderado su lenguaje y ya no hacen lo que hacían 10 años, que era pedir la salida de la Unión Europea o del euro. Eso ya no está ocurriendo. También hemos visto esa regresión a la media por el otro lado. Y esa fuerza europeísta federalista ya no está ahí. Se pide, y es una cuestión semántica muy interesante, mirad en todas las crisis cómo la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento pide unidad, pero ya no la respuesta para todo, ya no siempre es más Europa. Ha coincidido la caída de esa fuerza, de ese sentimiento o de ese discurso federalista en la legislatura, irónicamente, con algunas de las apuestas más profundizadoras de la historia. Un fondo Next Generation de deuda mancomunada, una compra de vacunas conjunta y una respuesta casi a 27, a 26 y a ratitos 27 a la invasión de Ucrania. O sea que yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo esas dos dinámicas tratan de coexistir. Una constatación de que tenemos que ser
unidos y más grandes que nunca en un mundo hostil, y el escepticismo, las dudas que hay en montones de gobiernos nacionales que sueñan con una especie de Arcadia que nunca existió, de una Europa de las naciones, y que aspiran, si no a volver atrás, a ralentizar ese ritmo de integración y profundización. Bueno, una vuelta de Donald Trump tiene un impacto inmediato. Primero, por una cuestión de miedo y de sacudida, como ocurrió en su primer mandato. Una revolución, no saber qué es y asumir que, sobre todo en el paraguas militar, el paraguas de la OTAN, esa cooperación de cara a Rusia o China se puede ir por la puerta de atrás y hay que reconfigurar completamente las relaciones internacionales y Europa pasa a estar sola en el mundo. Eso es una cosa que nadie quiere aceptar, pero que está sobre la mesa. Segundo, en cuestión comercial vamos, una guerra comercial inminente y creciente ocurrió un poco durante ese mandato y podemos esperar algo muy parecido casi inmediatamente. O sea que el impacto es real. Y tercero, y no se puede descuidar, ahora mismo tenemos dentro del Consejo Europeo un par de líderes y quizás un tercero, aunque no directamente, porque Geert Wilders no va a llegar a primer ministro de su país, pero tenemos unos cuantos líderes que simpatizan con Donald Trump, sobre todo Víctor Orbán, que tienen más en común con él que con cualquier otro gobierno o partido norteamericano. Y este movimiento que ahora mismo de derechización en Europa, de consolidación de ese mensaje de soberanista o de una Europa de las naciones, podría adquirir un liderazgo completamente diferente a nivel mundial, pero concretamente europeo, con una nueva presencia de Donald Trump, que obviamente le pueda dar la espalda a un Macron o a un Pedro Sánchez para tenderle la mano, no solo a una Giorgia Meloni, sino posiblemente a una Marine Le Pen, a un Víctor Orbán y a muchos otros. O sea que el impacto es indiscutible, el miedo es completamente palpable y, bueno, de una manera u otra seguramente va a obligar a esas decisiones o por lo menos a poner debates encima de la mesa que a la Unión Europea siempre le han costado muchísimo empezar. Que cuando no tiene más remedio lo hace y a veces sorprendentemente rápido. Esta legislatura ha sido un ejemplo, pero que increíblemente en ese estado de negación o de no querer enfrentarse al peor de los escenarios, todavía está relegando.